Señor, lo que será la base de o el fundamento de la reflexión de hoy. Quiero que abra su Biblia en el libro de Segunda de Crónicas, capítulo 26. Segunda de Crónicas, capítulo 26. Cuando lo tenga me dice un fuerte amén. Segunda de Crónicas, capítulo 26. ¿Lo tiene? Dice la palabra del Señor de esta manera. E hizo lo recto ante los ojos, versículo 4. E hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios, y en estos días en que buscó a Jehová, él lo prosperó. ¿De quién estamos hablando? De Uzías. Diga conmigo, de Uzías. Versículo 3 dice que Uzías comenzó a reinar a los 52 años. 52 años, reinó en Jerusalén. 52 años reinó en Jerusalén. Hizo lo recto, buscó de Dios. ¿Y qué hizo Dios con él? Lo prosperó. Levanta tu mano y di: Señor, gracias por esta tarde, por esta palabra, porque yo recibo esta palabra. Diga: abro mi corazón para recibir esta palabra. En el nombre de Jesús, amén. Tomen asiento, gracias. Vamos a hablar de Uzías. En realidad Uzías empezó a reinar a los 17 años y reinó 52 años en Jerusalén. Dice la Biblia que Uzías hizo lo recto ante los ojos de Jehová. Él hizo lo correcto, lo recto, agradó a Dios. Pero no solamente hizo lo recto, sino que la Biblia dice, y persistió, se esforzó, fue perseverante. ¿En qué? En buscar a Dios. ¿Cuántos saben que hay que buscar a Dios? ¿Usted qué está haciendo aquí? Buscando de Dios. Esto es, buscar de Dios es darle tiempo a Dios. Buscar a Dios es hacer la obra de Dios. Buscar de Dios es meterte en el plan y en el propósito que Dios tiene para tu vida y obviamente para mi vida. Y el rey Uzías hizo eso. Persistió en buscar a Dios. Y yo pregunto en esta tarde, ¿cuántos quieren buscar a Dios? Escucha bien, buscar a Dios es congregarse, darle tiempo a Dios, servir al Señor, meterte en el plan y en el propósito que Dios tiene para cada uno de nosotros. Buscar a Dios no es un asunto religioso, es un asunto de relación, es un asunto de que yo quiero hacer lo que Dios quiere que yo haga. Buscar de Dios es meterte en la línea del Señor. Y dice la Biblia que este hombre buscó en los días de Zacarías, entendido en visiones, porque cuando tú buscas de Dios y te metes en el propósito de Dios, Dios te dará visiones. Dios te dará revelación. Dios te abrirá el entendimiento. Ocurren muchas cosas cuando nosotros decidimos buscar a Dios, consagrarnos a Dios. Existen muchas cosas que ocurren. Entre ellas, Dios te dará visiones y Dios te prosperará. ¿Por qué? Porque Dios honra a los que le honran. ¿Quién escuchó esa palabra? Dios honra a ¿quiénes? A los que le honran. Y si tú le honras a Dios, buscando de Él, consagrándote a Él, Él te va a enriquecer espiritualmente. Te hará crecer, te hará madurar, te abrirá el entendimiento, tendrás visiones, tendrás sueños, tendrás revelaciones de Dios. Pero no solamente eso, sino que Él también te va a prosperar. Y prosperar es que Dios abre brecha en tu vida, es que Dios te hace avanzar.
Prosperar es crecer. En otras palabras, una persona que busca a Dios de todo corazón, Dios lo va a levantar, Dios lo va a honrar, Dios lo hará crecer. ¿Y cuántos quieren crecer en todas las áreas de su vida? Levanta tus manos y di conmigo, yo quiero crecer. Dígalo fuerte, yo quiero crecer en todas las áreas de mi vida. ¿Y quién es el que lo puede hacer? ¿Y quién es el que lo va a hacer? Dios. Pero esto es el resultado de buscar de Dios, de darle tiempo a Él. Y cuando tú haces eso, Dios es fiel. Mira lo que dice el versículo 7. Dios empezó a honrar la vida de Uzías de una manera extraordinaria. Dice, Dios le dio ayuda contra los filisteos y contra los árabes que habitaban en Gur, Baal, y contra los amonitas. Y dieron los amonitas presentes a Uzías y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto, porque se había hecho, ¿qué cosa? Altamente poderoso. O sea, Uzías decidió buscar de Dios. Decidió meterse en el plan de Dios. Y Dios, en resultado de eso, le dio visiones, le dio revelaciones, lo hizo crecer en la vida espiritual, pero también lo hizo crecer en la vida natural. Él lo prosperó. Y como rey, no solamente ocurrió eso, sino que Dios siempre lo ayudó. ¿Y qué significa eso de que Dios lo ayudó? Es que el favor de Dios estaba con él. En otras palabras, si él salía a la guerra, Dios lo ayudaba a vencer. Por eso dice la Biblia que Dios le dio ayuda contra los filisteos, contra los enemigos. Esto es lo que ocurre cuando tú y yo buscamos de Dios. No habrá enemigo que te pueda hacer frente, porque Dios es el que te ayudará y te dará la victoria. La Biblia dice que tú puedes prepararte para la guerra, pero de Jehová está en darte la victoria. Todas las victorias que hemos tenido y que vamos a tener en la vida es porque Dios nos ha ayudado. Y Dios, cuando tú buscas, cuando tú te consagras a Él, Él es fiel, Él te honra, te prospera, te da revelación, te hace crecer en la vida espiritual y Él te ayuda. Pero Uzías no solo le ocurrió eso, sino que Uzías se hizo famoso. Diga conmigo, Uzías se hizo famoso. En otras palabras, Uzías Dios lo levantó y lo puso en alto. Y una de las promesas de Dios para Israel fue que Dios iba a exaltar a Israel entre las naciones. Y cuando Dios honra a alguien, Dios lo levanta y lo hace famoso. Escucha bien, Dios hizo a Uzías un hombre con fama. La fama no es pecado, siempre y cuando le des la gloria a aquel que se lo merece. Alguien tiene que decir amén. Porque la gente confunde este tema. Pero Dios puede hacer famoso a alguien. De hecho, hay gente con fama. Dios no se enoja con eso. Lo que Dios quiere es que en medio de la fama le des la gloria, la honra a aquel que te ha levantado. O sea, la gloria es de Dios. Entonces diga conmigo, cuando se busca de Dios, hay grande recompensa. ¿Cuántos lo creen? Ahora, dice la Biblia que se hizo altamente poderoso. Esto es tremendo. O sea que Uzías se hizo poderoso, se hizo fuerte. No había nadie que lo pueda hacer frente, porque Uzías se hizo altamente poderoso. Esto puede ocurrir en la vida espiritual. Tú sí sabes que el diablo le tiene miedo a aquellos hijos de Dios que entienden quiénes son y están llenos del poder de Dios. ¿Cuántos saben eso? Mi amado hermano, cuando en una ocasión en el libro de los Hechos, unos hombres iban a reprender un endemoniado. Y estos hombres le dijeron al demonio, le dijeron, te echamos fuera en el nombre del Dios de Pablo. Y el demonio le dijo a estos hombres,
a Pablo conocemos y sabemos quién es Jesús, pero de vosotros no sabemos quiénes son. Y dice la Biblia que este endemoniado se le tiró encima y los golpeó y los maltrató. ¿Por qué? Porque estos hombres no conocían quién era Jesús. Pero cuando tú conoces quién es Jesús, hay poder de Dios sobre tu vida. Hay poder de Dios sobre tu vida. Tú llegas a tener poder. Pero Uzías llegó a ser poderoso. O sea que Uzías estaba bendecido. ¿Hay algo de malo con todo lo que hemos dicho? ¿Hay algo de malo con todo lo que Uzías recibió? No. Sencillamente es la fidelidad de Dios para alguien que pone a Dios en primer lugar. ¿Cuántos reciben esto? ¿Cuántos creen esto? Voy a preguntar, ¿cuántos creen que cuando tú honras a Dios, porque dice la Biblia que Uzías hizo lo recto? Y si la Biblia dice que hizo lo recto, es porque él era un hombre íntegro, por dentro y por fuera. ¿Cuántos creen que cuando tú haces eso para Dios, buscas de Dios, pones a Dios en primer lugar en tu vida, cuántos creen que Dios nos honrará? Eso no es nada de otro mundo. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4 dice que la remuneración de los que temen al Señor, ¿qué es? Riquezas, honra y vida. Alguien tiene que decir amén. Vamos a poner ese pasaje. Pongamos ese pasaje porque esta es una promesa que tú deberías de tomarla. Proverbios 22:4. Proverbios 22:4. Es que esta palabra, hermano, le saca un amén hasta un muerto. No sé cuántos están vivos hoy aquí. ¿Cuántos estamos vivos acá? Diga conmigo, esta palabra es palabra de Dios. No es palabra mía. No es palabra de un hombre. No es la promesa del que está al lado tuyo. Es la palabra de ¿quién? De Dios. Y dice, riquezas, honra, ¿y qué más? ¿Qué es? La remuneración, el pago, lo que Dios hace por naturaleza. ¿Cuándo? Cuando hay humildad y hay temor de Dios. Así que si tú temes a Dios y tienes humildad delante de Él, hermano, tú estás más que hecho. Esto es más que sacarse la lotería, porque si tú honras a Dios, Él te honrará poderosamente aquí en la tierra. Alguien tiene que decir amén a eso. De eso estamos hablando. Es que esta es una promesa poderosa. ¿Cuántos saben eso? No, toca al que está al lado y dile, esta promesa es extraordinaria. No, pero vemos la promesa y es, amén. No sé, usted lo toma como que sin nada. Es una promesa gloriosa. Es lo que le pasó al rey Uzías. Eso fue. Él buscó de Dios, se humilló ante Dios, se metió en Dios. ¿Y qué hizo Dios? Le dio esto, riquezas, honra y vida. Lo hizo famoso, lo hizo altamente poderoso y le dio prosperidad. O sea, Dios honra cuando tú te alineas a la palabra. Así que, hermano, por eso nunca envidies a nadie. Yo lo he dicho 1000 veces y lo vuelvo a decir, porque tú no sabes si ese hombre o esa mujer está honrando a Dios en lo secreto. Y Dios, cuando tú le honras en lo secreto, Él te recompensará en público. Alguien tiene que aplaudir a esa palabra. Aleluya. Pero aquí vamos. Eso fue lo que pasó con el rey Uzías. Versículo 16. Versículo 16 de Segunda de Crónicas 26. Pero mira la segunda etapa del rey Uzías. Mira lo que ocurrió. Mira lo que pasó. Dice la Biblia, mas cuando ya era fuerte, o sea, ¿quién? Uzías. Cuando ya era fuerte, su corazón, ¿qué pasó con él? Se enalteció.
¿Hasta dónde se enalteció? Hasta corromperse. Porque se rebeló contra Jehová, su Dios, entrando en el templo de Jehová para quemar sumerios o incienso en el altar del perfume. Mira lo que ocurrió de un hombre que buscaba de Dios. Por eso, mi amado hermano, no solo hay que empezar bien, hay que terminar bien. Porque hay gente que empieza bien, pero en el camino se va desviando. ¿Aló? No solo hay que empezar bien, porque la gente cuando se entrega al Señor, ¿cómo se entrega? ¿Cómo está? Consagrado, no falta, en primer lugar, está en la primera silla, busca de Dios, ayuna 2 veces a la semana, lee la Biblia, se come la Biblia de mañana, de tarde y de noche, aleluya, y todo es gloria, y todo es aleluya, y eso está bien, eso está perfecto, eso se le llama el primer amor. El problema es cuando ya el tiempo pasa, los años pasan. ¿Qué ocurre con algunos de ellos? ¿Qué es lo que ocurre? Empiezan a desanimarse, se empiezan a olvidar de los beneficios de Dios, empiezan a enaltecerse. Dice la Biblia en el libro de Proverbios que con la soberbia viene la deshonra. O sea, hay gente que cuando Dios los ha bendecido, Dios los ha hecho crecer, Dios los ha honrado, en el camino se van desviando. Toca al que está al lado, dile, cuidado, te desvías. Dile, te estoy observando. ¿Cuánto me dicen amén a eso? Levanta tus 2 manos y diga conmigo, hay que empezar bien y hay que terminar bien. Vamos, dígalo fuerte, diga, hay que empezar bien y hay que terminar bien. Diga, el primer amor jamás se debe de ir. Diga, ¿por qué? Pregúnteme, diga, ¿por qué? Porque no hay un segundo amor. O tienes el primero o no tienes nada. ¿Cuántos pueden aplaudir al Rey? Esa es la realidad. Mi amado, Usías empezó bien, pero se enalteció. ¿Cuándo? Cuando se hizo poderoso. Cuando llegó a tener fama. Tú conoces gente que cuando no tenían nada, eran así humildes. Pastor y hermano. ¿Has visto toda esa gente? Pero cuando ya Dios lo empieza a usar, lo empieza a levantar, Dios le da casa, le da carro, lo prospera, le da negocio. Y cuando ya están poderosos, ya cambian. ¿Has visto tú? Ya se bañan, caminan diferente, hablan diferente. Ya es distinto el trato. ¿Conoces a esa gente? Sí, mi hermano, eso ocurre. Eso ocurre. Y la gente piensa y la gente dice el poder lo corrompió. La gente dice el dinero lo corrompió. Yo honestamente creo que el corazón del hombre es malo y perverso. Y que en realidad el poder no te corrompe, sino que revela lo que tenías en lo más profundo de tu corazón. Pero eso fue lo que ocurrió con este hombre. Se enalteció hasta corromperse. Tanto se corrompió este hombre que se rebeló en contra de Dios. Y yo te motivo en el nombre del Señor a que no solo empieces bien, sino que terminemos bien. Porque el camino del Señor no es de velocidad, es de persistencia, es de avance, es de mantenerse. Por eso Mateo 24 dice, y el que persevere hasta el fin, este será salvo. Aleluya. Levanta tu mano derecha, di conmigo, hay que empezar bien y hay que terminar bien. Porque algunos empiezan mal y terminan mal. Y algunos empiezan mal y luego se ponen bien. Y algunos empiezan recontra bien y en el camino se van poniendo guachiguachis.
raros. Entonces hay gente que cuando se entregó al Señor, toda la vida venía, buscaba de Dios, pero luego ya no vienen. ¿Aló? Y nos rebelamos en contra de Dios. Y eso fue lo que le pasó al rey Usías. ¿Y sabes qué? Dice la Biblia que los sacerdotes fueron a corregir al rey Usías. Lo fueron a corregir. Y dice la Biblia que cuando lo fueron a corregir, el rey Usías, en vez de arrepentirse, se enojó, se airó con los sacerdotes. Se airó, se enojó. O sea que tal era la rebelión de su corazón que no quería escuchar ninguna corrección. Lee conmigo versículo 19. Vamos a la historia, versículo 19. ¿Lo tiene? Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, ¿se llenó de qué? Porque lo estaban corrigiendo. Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y le miró el sumo sacerdote Azarías y todos los sacerdotes, y aquí la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar, y él también se dio prisa al salir, porque Jehová, ¿qué cosa había hecho? Lo había herido. ¿Qué había hecho Dios con Usías? Lo había herido. ¿Será malo porque Dios lo hirió? No. ¿Cuántos saben que Dios es fiel? A ver, yo voy a volver a preguntar, ¿cuántos saben que Dios es fiel? Y Dios hirió a Usías. Mira, Usías empezó bien. Dios lo levantó, lo prosperó, lo usó, le dio fama, le dio poder, le dio todo. Porque eso es la remuneración del Señor. Pero luego en el camino este hombre se desvía, se enaltece, empieza a rebelarse en contra de Dios. Y luego Dios, ¿qué hizo? Lo hirió. Hizo que le dé lepra en la frente. Y tener lepra en ese entonces no era cualquier cosa. Pero ¿por qué pasó eso de la lepra? ¿Por qué? Ven conmigo, Salmo 119, 75. Quiero que lo busques. Salmo 119, versículo 75. Salmo 119, versículo 75. Búsquelo. ¿Lo tiene? Mira lo que dijo este hombre, David. Conozco, Jehová, que tus juicios, ¿qué son? Y conforme a tu fidelidad, ¿qué hizo? Me afligiste. O sea que la fidelidad de Dios no solo es para levantarte, restaurarte, motivarte, decirte que avance, sino que a veces la fidelidad de Dios también es para afligirte. Mira, ahí está. Conozco, Jehová, no me quite el versículo, que tus juicios son justicia y que conforme a tu fidelidad, ¿qué cosa? Me afligiste. Yo no sé qué versión es esta, hermano. Pero acá dice que conforme a tu fidelidad me afligiste. Hay momentos, mi amado, que Dios te va a afligir. No va a ser el diablo. Escuche bien. No va a ser el diablo, porque todos le echamos la culpa al diablo. Se te cae, se te quema el arroz, el diablo. Se te quema la sopa, el diablo. Se pasa algo malo, el diablo. No siempre el diablo. El diablo está detrás de lo malo, pero no siempre es el diablo. Habrán ocasiones que Dios mismo será quien te aflija. Porque ¿quién hirió al rey Usías? Jehová lo hirió. No fue el diablo. ¿Quién fue? Dios. Dios hirió al rey Usías. Y dice aquí que conforme a la fidelidad de Dios, Dios muchas veces te va a afligir. Pero la aflicción de Dios siempre es para algo bueno. No, alguien tiene que decir amén.
La aflicción de Dios nunca es para matarte. La aflicción de Dios, cuando viene de Dios, siempre es para bendecirte. Esa aflicción que Dios tal vez permite, que Dios mismo la está provocando, es porque te ama, no porque te odia. Hay aflicciones que vienen de Dios. Ven conmigo al libro de Hebreos capítulo 12. Hebreos capítulo 12. ¿Lo tiene? Versículo 6. Versículo 6. ¿Lo tiene? Porque el Señor, ¿qué dice? Al que ama, ¿qué hace? Y azota a todo el que recibe por hijo. ¿Ves? Ahí está. ¿A cuánto le gusta que el Señor lo azote? Aleluya. Abraza al que está al lado, dile, Dios es bueno, pero cuando azota, duele. ¿Cuántos saben que el azote de Dios duele? La disciplina de Dios duele. No, mi hermano, no crea. Usted ese momento no sonríe. Llora ese momento. Lo que quiero darte a entender que la fidelidad de Dios en ocasiones llevará a afligirte. Pero Dios lo hará, ¿por qué? Porque te ama. Porque el Señor, escucha esta palabra, al que ama, lo disciplina. Y azota a todo aquel que recibe por hijo. Usías era un hijo de Dios. Y si Usías estaba mal, estaba chueco, ¿qué es lo que Dios tenía que hacer? Dios tenía que disciplinarlo. Dios no quiere hacer eso, porque sabe que la mano de Dios pesa. Dios no quiere. Por eso Dios siempre te da tiempo. Siempre Dios te da oportunidad, Dios te da espacio, Dios dice, ven, Dios te trae con lazos de amor. Pero cuando tú no quieres entender, llega un momento que Dios dice, ok, como yo te amo y no quiero que te pierdas, yo te voy a disciplinar. Ahora, mira lo que dice el 7. El 7. Si soportáis la disciplina, ¿qué hay que hacer cuando viene la disciplina? Dios os trata como a hijos. Porque ¿qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? ¿Amén o no amén? ¿Qué hijo es aquel a quien el padre no disciplina? Y si soportáis la disciplina, Dios te trata como a hijo. Versículo 8. Pero si se os deja sin disciplina, de la cual todos han sido, ¿qué cosa? Diga conmigo, todos. ¿Cuál todos? Todos los que están en la Biblia. Todos los que son hijos de Dios han sido disciplinados en algún momento. ¿Acaso Dios no disciplinó a Moisés? ¿Lo disciplinó? Por eso Dios le dijo, sube al monte, mira la tierra que yo le voy a dar, pero tú no entrarás en ella. ¿Aló? ¿Acaso Dios no disciplinó a Adán cuando pecó? ¿Acaso Dios no le dijo, ver Adán, ven, vamos, pongámonos a cuenta? Y Dios empezó a decretar y dijo, polvo eres y al polvo volverás. ¿Aló? Toca en el hombro del hermano que está al lado, dile, recibir los mimos del Señor es maravilloso. ¿Cuánto le gustan los mimos de Dios? A mí me gusta, Dios a veces nos mima porque Dios es papá. Pero también, así como Dios te da mimos y cariño, también Dios te disciplina cuando hay que disciplinarte. ¿Sabe cuándo te disciplina? Cuando te estás desviando. Y cuando te estás desviando, Dios te da un tate quieto. ¡Pah! Muévete al camino
porque te amo, te disciplino. Alguien tiene que aplaudir a eso. Aleluya. Mira lo que dice el versículo 8, por favor, ponga el 8. Mira lo que dice el 8. Pero si os dejas sin disciplina, la cual todos han sido participantes, entonces sois, ¿qué cosa? Y no hijos. Por eso, aunque la disciplina duele, no deberías de enojarte. Deberías de agradecer y de sentirte privilegiado que Dios te está tratando como hijo. Porque Dios no disciplina a los que no son hijos. Dios a los que no son hijos les trae juicio. Pero Dios a sus hijos no les trae juicio. Dios les trae disciplina. Y si Dios te trae disciplina, Dios te está tratando como hijo. Entonces cuando venga el tate quieto de Dios, aunque duela, ay, 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 pero tú dices, gracias Señor, porque aun que tú me disciplines, es un privilegio. Porque soy hijo. Dile al que está al lado, soy hijo. ¿Cuántos me dicen amén? No somos bastardos, somos hijos. Y esto fue lo que hizo Dios con el rey Usías. Esto es lo que hizo Dios con el rey Usías. Esto es lo que Dios hizo con David. ¿Cuántos recuerdan? ¿Recuerdas cuando David pecó con Betsabé? ¿Recuerdas cuando adulteró? ¿Recuerdas que Dios le mandó al profeta Natán? ¿Recuerdas que el profeta Natán dictó disciplina de Dios para la vida de David? Hermano querido, Dios te disciplina. ¿Sabes para qué? Para que te vuelvas al arrepentimiento. Aleluya. Hermano amado, Salmo 32, David relata cómo Dios lo disciplinaba internamente. Lo disciplinaba internamente sin que nadie lo sepa. Ojo lo que voy a decir. David había pecado, escucha bien, David había pecado y nadie lo sabía. Solo él, Betsabé y Dios. ¿Sí me escuchó? Porque hermano, escucha. David adulteró con Betsabé. Eso quedaba entre Betsabé y David. Al pobre Urías, marido de Betsabé, ¿qué hizo David? Armó una trampa y lo mató prácticamente. Lo mató a Urías. Y David había pensado y dicho, esto ya se resolvió. Murió el marido, tranquilo. Y la tomó por esposa, dice la Biblia, que la mandó a ver. Pero dice la Biblia en el Salmo 32, que David, todo el tiempo que él mantenía ese pecado oculto, dice la Biblia que los huesos de David envejecían. Dice la Biblia que David sufría por dentro. En otras palabras, Dios no lo dejaba tranquilo todos los días mientras él no se arrepienta. ¿Sabes por qué muchas veces Dios te disciplina? Muchas veces Dios te corrige para que te arrepientas, para que abandones el pecado, para que hagas lo correcto. Porque escucha bien, si eres hijo, Dios te va a disciplinar, no porque te odia, sino porque te ama. Y si Dios disciplinó a David, si Dios disciplinó a Job, si Dios disciplinó a Adán, si Dios disciplinó a Moisés, todos ellos han sido participantes de la disciplina de Dios. Y si Dios lo hizo con ellos, también Dios lo puede hacer con cada uno de nosotros, para que nos volvamos a Él y nos pongamos en la línea correcta. Pero yo te voy a dar un consejo. Mira al que está al lado, dile, te doy un consejo. Mejor arrepiéntete de una. ¿Cuánto me dicen amén? Arrepiéntase de una antes que le llegue la mano de Dios. Mano, mira, la mano de Dios. Dice Job, cuando estaba siendo procesado por Dios, Job dijo, Él es el que hace la llaga y Él mismo es el que la venda. O sea, la mano de Dios
es la que te acaricia, pero también la que te disciplina cuando tiene que disciplinarte. Y a Uzías empezó bien, pero se desvió. Y como se desvió y no se iba a arrepentir, porque ese es el problema. Dios te disciplina, ¿sabes cuándo? Cuando ya Dios ve que tu corazón ya no se quiere arrepentir. ¿Cuántos me escucharon eso? O sea, Dios dice, no hay otro método para que tú te arrepientas. Porque si yo no te disciplino, tú vas a continuar. Y no habrá nadie que te pare. Porque cuando la persona se enaltece en el corazón y se desvía el corazón, por más que le hables, por más que le prediques, por más que lo aconsejes, no quiere entender. ¿Sí o no? Entonces, como Dios dice, no quieres entender a la palabra, te voy a afligir. Y cuando Dios te aflige, nunca, jamás es porque es malo. Al contrario, es porque Él es fiel. ¿Cuántos aplauden la fidelidad de Dios? ¿Cuántos dicen gloria a Dios? ¿Cuántos quieren la fidelidad de Dios? No, voy a volver a preguntar, ¿cuántos quieren la fidelidad de Dios? Hermano, es mejor entrar al cielo siendo disciplinados por Dios que perderse sin la disciplina. Y si Dios te disciplina, es porque Él es fiel. Así que no te enojes si la mano de Dios te está afligiendo y tú sabes por qué Dios lo está haciendo. No te enojes, arrepiéntete, ven a Él y Él te perdonará, te limpiará y te restaurará porque Él es fiel. ¿Cuántos aplauden al Rey? Ponte de pie en esta tarde. Quiero terminar con un versículo en el libro de Lamentaciones 3:22.